Hola, mi nombre es Alejandra Crisol Pérez Vázquez. Actualmente estudio la licenciatura de Teología Bíblica en la Universidad Filadelfia de México. La materia que estoy llevando en este momento es Teología Trinitaria 3. Está a cargo del maestro Cristian Picó. La encomienda es hacer un video acerca de los pecados contra el espíritu. Bien, el objetivo es que el alumno podrá explicar la importancia de las advertencias bíblicas de no blasfemar al Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia? Pues bien, de acuerdo al griego, el blasfemia significa calumnia. Es un lenguaje ofensivo, injurioso o grosero a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo encontramos en el diccionario Strong. Una pregunta importante. ¿Se perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues de acuerdo a Mateo 12, 31, 32, Marcos 3, 27, 30, Lucas 12, del 8 al 9, resulta que no. El Espíritu Santo no se debe ofender y tiene una condena, que es el fuego eterno. Eso se atribuye a un corazón incrédulo y duro y propiamente son actos de Satanás. Otra pregunta más que tenemos es, ¿en qué consiste la importancia que se le debe dar a Dios? Consiste en reconocer la autoridad y divinidad de Dios. Pues bien, existen personas que por su desconocimiento lo niegan porque no saben nada del Evangelio y estas personas sí tienen perdón a Dios, sí les da el perdón Dios. Ahora, sin embargo, con el tiempo esas mismas personas comienzan a tener el conocimiento de Dios a través del Evangelio, ya no deben de negar su autoridad y divinidad, cambian sus vidas y aún así, aún estando en contra, se les perdona. Pero a esas personas que ofenden al Espíritu Santo, ya teniendo conocimiento, no van a ser perdonadas y serán condenadas al fuego eterno, porque quien habla es el diablo y su salvación la determinará Dios. Vamos a una pregunta más. ¿En qué consiste las ofrendas y los actos correctos para la gloria de Dios? Pues en reconocer la majestad y divinidad de la Trinidad de corazón, mente, espíritu, para que Dios reciba la adoración como es correcta. En una doxología sana y correcta conforme a la palabra, evitar ultrajarlo dando ofrendas y adoraciones incorrectas. Esto sería un fuego extraño que más adelante lo veríamos en Levítico 10 del 1 al 11. Y bueno, nuestro culto y ofrenda no es conforme a la palabra. Cuando es esto, es una afrenta al Espíritu y por tanto Dios mismo siendo motivos para el juicio severo. Debemos estar conscientes de una actitud y pedir apoyo al Espíritu para corregir errores y faltas, de manera que el centro de nuestras vidas sea Dios y no nosotros mismos, ¿sí? Debemos confiar en que la salvación ha sido dada por Cristo y no por nuestras obras. Una pregunta más es, ¿cómo es la obra en las iglesias de acuerdo al Espíritu Santo? Bueno, una vez que el cristiano comienza una vida en Cristo, las vanidades pasan a un segundo término y bueno, la meta es seguir en el camino de Cristo para alcanzarla. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lean Filipenses 3:14. El enfoque de la esperanza es Cristo. Nosotros liberados de la carne y viviendo en el Espíritu, mostramos frutos del Espíritu. Y mediante una obra santificadora y progresiva, pues el Espíritu Santo nos confronta y nos muestra la realidad de nuestra vida. En la iglesia se debe vivir en verdad y con un amor ágape. Los intereses de la carne quedan atrás
Y bueno, en Gálatas 5 del 22 al 23 nos dice que debemos mostrar los frutos del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, etcétera. ¿Es importante reconocer la labor de nuestros líderes en la fe? Claro que sí, porque esto impulsa nuestra vida cristiana. Unos a otros nos debemos apoyar y debemos realizar obras dignas como hijos de Dios, mostrando frutos. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Esto lo encontramos en del 10, Hebreos 10, del 24 al 25. ¿Y qué es un apóstata? Bueno, es un apóstata, es una persona que ya conoce de Dios y de su gracia y retrocede, sí, lo rechaza y lo niega. Niega esa gracia soberana, dejando la fe. La triste realidad es que nunca conoció a Cristo, nunca estuvo unido a Cristo, ni tampoco fue realmente renovado y sellado por el Espíritu. En cuanto a Calvino, ¿cómo es esta apostasía? Bueno, estas personas son los que rechazan tácitamente toda su doctrina, con impiedad deliberada, han apagado la luz del Espíritu, han probado la palabra celestial y le han despreciado, se han alejado de la santificación del Espíritu y han pisoteado bajo sus pies la palabra de Dios y los poderes de un mundo venidero. Esto lo encontramos en Calvino 2008, página 401. En la apostasía, según MacArthur y Mayhew, en cuanto a los sacramentos, bueno, los que profesan ser cristianos y que se identifican con Cristo, que con posterioridad renuncian a Él, demuestran no haberse convertido nunca de verdad y su alejamiento de la comunidad de la fe. Indican que nunca estuvieron realmente en Cristo y eso lo encontramos en Teología Sistemática de MacArthur y Mayhew, 2018, página 479. Y esto también incluye a los que ya hicieron el sacramento del bautizo, ¿sí? Y los que realmente son salvos permanecerán en Cristo porque la salvación no se pierde, pero salieron a fin de que se manifestará de que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Recuerden que Cristo se reserva la salvación para el juicio final. Bien, ¿qué es apagar el espíritu? Bueno, del griego es venite, significa extinguir, apagar o sofocar. Esto lo encontramos en el diccionario Stone. ¿Qué significa apagar el espíritu? Significa aceptar cualquier práctica aberrante o doctrina herética, sino que debemos acudir a las escrituras y mediante la sabiduría del Espíritu de Dios comprobar nuestra vida, la de nuestros hermanos y maestros. ¿Cuál es el riesgo de ofrecer una ofrenda de fuego extraño sobre cómo la iglesia debe adorar a Dios para no blasfemar, entristecer o apagar la obra del Espíritu en la iglesia? Me gustaría que leyeran Levítico 10 del 1 al 3, donde David y Abiú, hijos de Aarón, toman un incensario y pues ofrecen fuego extraño y Dios los consume. Entonces, eh, el Señor le habla a Moisés y le dice, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Era tanta la presencia y tanta la santidad que murieron. Bien, todo esto conlleva, porque ese fuego extraño es cuando nuestro culto y ofrenda no es conforme a la palabra. Debe estar escrita en el Evangelio y porque resulta una afrenta al Espíritu Santo y por lo tanto a Dios mismo sin motivos, siendo motivos para el juicio severo. Según Pablo, las profecías también deben probarse, ¿sí? Retener lo bueno y apartar lo malo, como la iglesia debería. Lo chequen, por favor, en sus lecturas, Hebreo 17 del 10 al 12. También tenemos que, de acuerdo a la instrucción de Juan, es probar los espíritus para que no confirmemos profetas falsos. Esto está en Primera de Juan 1, del 1 al 6. Bien, ¿qué debemos hacer? Pues nosotros debemos conservar la flama del Espíritu que nos purifique para su gloria. Les recomiendo que lean Primera de Pedro del 1 al 7. Nos habla de cómo la prueba de la fe es lo más precioso, como el oro, que una vez probado por el fuego, se halla de que resulta alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. También les recomiendo que lean las profecías según Pablo, se deben examinar cuidadosamente para retener lo bueno. Bueno, según MacArthur, la clara enseñanza del Nuevo Testamento es que los profetas de la iglesia del primer siglo mantenían un mismo nivel que los profetas del Antiguo Testamento.
Esto lo encontramos en MacArthur 2014, página 126 de Fuego Extraño. Y también los predicadores contemporáneos son llamados a proclamar solo lo que el Espíritu de Dios ha revelado en su palabra. Cualquier otra cosa es blasfemia, presunción y ciertamente no es profecía. O sea que todo lo que hablan los profetas es avalado por la palabra. Bueno, de acuerdo a las confesiones de la Reforma, yo encontré la del capítulo 30 de la disciplina eclesiástica, capítulo 3. Se los recomiendo. Es una confesión de fe del 2008, página 99, y te habla de cómo es necesaria para ganar y hacer volver a los hermanos que ofenden, para disuadir a otros de cometer ofensas semejantes, para purgar de la mala levadura que puede infectar toda la masa, para reivindicar el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio, para prevenir la ira de Dios que justamente podría caer sobre la iglesia si esta consistiera que el pacto del Señor y sus signos fuesen profanados por ofensores notorios y obstinados. Bueno, también tenemos un catequismo histórico de la Reforma Protestante, el catequismo tesis quinta, solideo gloria. Negamos que nosotros podemos propiamente glorificar a Dios si nuestra adoración es confundida con entretenimiento, si descuidamos la ley o el evangelio en la predicación, o si es autosuperación, autoestima o satisfacción propia se ha convertido en alternativas para el evangelio. Entonces hemos dejado de dar solo la gloria a Dios. Recordemos que tenemos que basarnos en la Biblia. Bueno, pues estas son las referencias bíblicas que ocupé. Espero que les pueda ser de utilidad para la consulta. Les agradezco de verdad a todos, a mi maestro Cristian, a mis compañeros por la oportunidad de aprender, y estamos en una siguiente clase. Que nos sigan acompañando. Bendiciones.